Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Seis y 30 de la noche, hora de Caracas. 6:30 de la noche, hora de Miami. 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad. Llegamos a ustedes gracias a Radio Cacerolazo TV y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, que lucha por la resistencia propositiva y no violenta en el exterior y en contra de la ocupación castro-estalinista en Venezuela. Les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo por www.radiocacerolazotv.foroactivo.com y por diferido a través de las siguientes páginas web: www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesven.wordpress.com. También nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o a nuestro foro interactivo por el Ustream, o agregarnos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. En el control master y en la producción general de la radio nos acompaña Laura Montenegro. En la producción del programa la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias. Y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 10 de octubre del año 2013, Silfredo Naveda. Bueno, bienvenidos a Caminos de Libertad, una vez más, esta ventana que se nos abre, gracias a Dios y a Radio Cacerolazo TV, todos los jueves, desde las 6:30 de la noche, hora de Caracas, y 7 de la noche, hora de Miami. Y 1 de la madrugada, por supuesto, en el sur de Europa. Bueno, bienvenida, Blanca, ¿cómo estás? Gracias, Silfredo. Un gran saludo a ti, ¿cómo estás? Y saludos a nuestro Radio Cacerolazo TV oyentes. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios, todo bien, Blanca, todo muy contentos por estar aquí una vez más en esta ventana. Como dije, por Radio Cacerolazo TV, esta oportunidad que es fabulosa que nos ha dado esta radio televisora para poder transmitir nuestro programa y así seguir aportando este granito de arena por la liberación de nuestra querida y hermosa y ocupada por el castro-estalinismo Venezuela. Bueno, como todos los jueves, nosotros tenemos un grupo de informaciones que hemos seleccionado para ustedes, las cuales comenzamos a transmitir de inmediato. Advierten que ataques de Maduro demorarán inversiones en el país.
Bueno, Cifredo, tengo un pequeño problema aquí con la computadora. Se escucha perfecto. Ok, entonces voy adelante. Capturan a 5 militares robándose una avioneta. Régimen plantea dejar dólar a una tasa de 6.30 solo para importar alimentos y medicamentos. Cuádruple ilegitimidad de Maduro. Primera, violaciones claras a la Constitución al ser candidato a la presidencia desde su posición de vicepresidente. El cadivismo, según el ilegítimo, es causante de la crisis económica junto a lo que él llama la oligarquía parasitaria. La segunda, el fraudulento proceso electoral que lo llevó a Miraflores. Vida de ricos y famosos. Maduro se compra yate de lujo para disfrutar con Celia desde la horchila. La tercera, fuente de ilegitimidad tendría que ver con su posible ciudadanía colombiana, lo cual, de ser así, lo inhabilitaría para ser presidente. Régimen declara el fin del dólar viajero en Venezuela. La cuarta y más categórica fuente de la ilegitimidad de Maduro es su comportamiento como presidente. En efecto, la legitimidad de comportamiento es lo más importante en una nación democrática. Se impone el bandido mayor. Rafael Ramírez reemplazará a Nelson Merentes como vicepresidente del área económica del Consejo de Ministros Revolucionarios. La vida del venezolano en el gobierno actual, colas interminables, inseguridad desbordada, salario mínimo que no alcanza para nada debido a la alta inflación que sufre el país. Decretan la intervención de Corpoelec. Un infierno llegar a fin de mes, sobrevivir, pagar el colegio de sus hijos, comprar la lista de útiles, comprar medicinas, etc. Régimen reducirá la entrega de dólares al sector privado, según anunció el ilegítimo presidente Maduro. En Venezuela, colapsada la energía eléctrica, la viabilidad, los hospitales, las morgues, por tanto muertos, la economía. Econalítica teme uso de ley habilitante para lograr mayor control de las divisas de la economía venezolana. En Venezuela, colapsada la recolección de basura, el SAIME, las escuelas. Banco Mundial preocupado por los serios desajustes de la economía venezolana. En Venezuela, el discurso viene de Cuba, las armas de Rusia, el dinero de China y se desconoce dónde nació el írrito. Estas han sido las principales y más importantes informaciones que hemos recogido durante la semana para hacérselas llegar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera de Venezuela y que, como ya es normal, se les dificulta obtener informaciones frescas y veraces, puesto que el régimen todos los días pone más trabas y trabas a los medios de comunicación digitales en Venezuela. Bueno, Blanca, mira, yo te quería proponer este tema acerca de la economía venezolana con respecto a el discurso que dio ayer el inmaduro y legítimo presidente de Venezuela en la asamblea secuestrada por el Partido Rojo Criminal de Venezuela. En cuanto al asunto de la supuesta creación de esta comisión que reestructurará Cadivi y que él llamó el cadivismo, que a su vez él acusa de ser la causante de los problemas económicos de Venezuela, junto a lo que él llamó la oligarquía parasitaria, ¿no? Yo quería aclarar, ¿no? En primer lugar, que Cadivi fue un organismo que creó el régimen para controlar la entrega de divisas, porque en Venezuela se implantó un control de cambio férreo. O sea, que esta política, ¿verdad? El cadivismo es una creación del insepulto, que a su vez es el mentor de el inmaduro,
del ilegítimo presidente de la República, mentiroso, de la República. Mira, no sé si eres tú, Blanca, pero hay un sonido como que se chilla, como un sonido que está creo que molestando un poco la transmisión. Bueno, pienso que yo tengo mientras tú hablas, el micrófono apagado. Ok. Bueno, Blanca, ¿quieres comentar acerca de eso que te planteé o tienes otro tema cualquiera? No, bueno, fíjate que hemos venido hablando justamente de esa situación tan terrible que es un individuo írrito que repetidor de todo lo que le puedan decir en La Habana. Eso implica que yo no sé hasta qué punto en verdad este señor, el írrito, tenga conocimientos profundos y estudios muy avanzados, probablemente conozca inclusive el inglés, el alemán, para ir estudiando y profundizando mucho sobre lo que es el Estado en sí. Sin embargo, en realidad, lo que veo con respecto a ese discurso es simple y llanamente la implementación de la total destrucción de lo que pueda quedar de Venezuela en un momento dado. ¿Por qué te digo esto? Porque los de Cuba han sido muy hábiles en ir poniendo todos los pilotes necesarios para fundar no solamente un Estado canalla, sino un Estado dependiente y totalmente manejado por ellos. Entonces, con respecto a Cadivi, yo, digamos, a unas siglas, en mi castellano no existe que le dé categoría de línea de pensamiento o teoría filosófica. Así que Cadivi ha sido una excelente fuente de control para las personas honestas, un martirio, y para todos aquellos que se han enriquecido, fuente de grandísima corrupción. En ese proceso, con ese ismo, si realmente el írrito lo que quiere decir es justamente que combatir la corrupción, bueno, él tiene nada más que mirarse a sí mismo en un espejo y luego a su lado todos los que lo rodean, etcétera y demás, por una parte. Por la oligarquía parasitaria, indiscutiblemente es una autodefinición. Hemos dicho muchas veces que ellos hablan por proyecciones. En la teoría junguiana se dice que tú le dices al otro lo que eres tú. Esa es más o menos una explicación sencilla del proceso de proyección. Y se van definiendo porque parásitos ellos verdaderamente en todo el más amplio sentido de la palabra. Con respecto al control de cambio, yo me imagino que tienes muchas otras cosas que decir y bueno, te voy acompañando en tu razonamiento, Cifredo. Bueno, lo que quería decir en primer lugar es algo que nosotros hemos visto, es un secreto a voces que todos los venezolanos conocemos, pero por alguna razón extraña no hablamos de él. La espiral de corrupción a raíz de los controles de Cadivi, porque los controles socialistas lo único que sirven es para aumentar y crear y fomentar la corrupción, ¿verdad? Por eso es que los controles son nefastos y son factores distorsionadores de la economía. Las economías serias y sanas del mundo se caracterizan por tener mínimos controles necesarios solamente para regular el mercado y la libre competencia, pero jamás para cercenar los derechos económicos de los actores que en ese juego actúan, ¿no? La actitud de muchísimos venezolanos que es desdeñable y es repudiable
en cuanto a que ha convertido a Cadivi, ¿verdad? Además que es un elemento distorsionador de la economía, como lo dije, es un instrumento para lucrarse de manera vulgar. Me refiero a todos esos venezolanos que aún diciendo que son opositores, ¿verdad? Se han constituido en especies de bandas, porque eso no tiene otro nombre que darle, ¿verdad? En los cuales se juntan una gran cantidad de personas, solicitan dólares de Cadivi, compran pasajes que nunca los usan, y una persona viaja al exterior y hace efectivo esos dólares de Cadivi. Entonces los trae a Venezuela y luego los coloca en el mercado paralelo. Es muy posible que estos venezolanos no entiendan el daño económico que se le causa, no al gobierno, sino a la nación venezolana cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque tú estás trayendo dólares que te costaron X número de bolívares y los estás multiplicando por 10 veces, 20, 30 veces su cantidad, ¿verdad? Sin que ese intercambio de dinero signifique o suponga la producción de un bien y un servicio. Eso es otro agente distorsionador de la economía. Esos bolívares inorgánicos producen inflación. ¿Por qué? Porque más bolívares o más dinero disponible y menos productos asequibles son una presión a que los precios suban. Entonces, es cierto, o sea, Cadivi es un aparato, es una máquina de corrupción, de fabricar corruptos, pero no de la oligarquía parasitaria, refiriéndose este personaje nefasto a la oposición venezolana. No, porque la oligarquía en Venezuela está compuesta por todo aquel que tiene un cargo público que tiene acceso a esa divisa. Que no estoy hablando del que cambia $1,000 por aquí, 500 por allá. Yo estoy hablando de la gente que tiene en el exterior del gobierno, ¿verdad? De ese régimen, tiene cuentas multimillonarias que traspasan la imaginación de los venezolanos. Por ejemplo, el muy poco ponderado y triste célebre presidente de la Asamblea Nacional. Este señor se ha hecho rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Y tiene propiedades y dinero en cuenta en el exterior que jamás va a poder justificar, porque el sueldito que se gana como teniente, ¿verdad? Del que Chávez le regaló, porque ni le toca, porque por los años de servicio no le tocaba ningún tipo de jubilación, la tiene, no le iba a alcanzar jamás para tener ese nivel de vida que a todas, o sea, esos voz populi sabemos los venezolanos que lo tiene. Para darte un ejemplo, y como eso te puedo dar una lista extensa de revolucionarios que han hecho negocios personales, entre ellos Merente, Rafael Ramírez, ¿cómo se llama? El diputado tragicómico Carreño, Cilia Flores, obviamente, Cilia Flores, que transformó a la Asamblea Nacional en una hacienda personal donde según la mala lengua hay más de 200 funcionarios familiares de la Cilia Flores allí, que son familiares directos allí que trabajan, ojo, entre comillas, en la Asamblea Nacional. Y así en todos los sectores de la vida pública venezolana vamos viendo cómo se ha creado una casta burguesa, ¿verdad? Oligárquica, estos sí son oligarcas, ¿verdad? A la sombra de estos controles y de este régimen que lo único que persigue es asfixiar al sector productivo de Venezuela para ellos tener el control total y así poder manejar y esclavizar a los venezolanos. Como estamos viendo lo que pasa hoy en día en Venezuela, una persona para hacer mercado necesita, como decía Darío Soto en nuestro grupo de Camino de Libertad, decía, bueno, ¿cómo trabaja? Porque si trabajas no puedes comprar porque tienes que hacer cola. Si haces cola no puedes trabajar. Entonces si pides una semana para hacer cola para comprar, esa semana no trabajas, y si no trabajas, ¿cómo tienes real para comprar? O sea, nos están convirtiendo
en un país, o ya nos convirtieron en un país de mendigos, ¿verdad? Y que nuestros ciudadanos se tienen que ir a matar en una cola, ¿verdad? Como unos salvajes para obtener un producto que hace años, ¿verdad? En la mal llamada Cuarta República, con todos los problemas que había, ¿verdad? Con todos estos problemas de controles de cambio, etcétera, etcétera, un país era más o menos productivo y tú conseguías los productos, por supuesto. Siempre hubo una inflación galopante debido a estos mismos controles que el socialismo, que los sistemas socialistas, ¿verdad? Suponen. Blanca. Bueno, sí, realmente digamos, es como la culebra que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú eres muy vivo y el otro es muy vivo y el otro es muy vivo y llega un momento en que tú eres más vivo que el primero que era más vivo. Y en esa situación lo más deplorable es lo siguiente: la pérdida de la dignidad de la persona. Porque en el momento mismo que tú entras en el engranaje de esa modalidad, como decías tú, porque tenemos que hacer excepción de todos aquellos que son empleados públicos y que viven correcta y honestamente, sufriendo las consecuencias de ese estado criminal y criminógeno, y sobre todo que no han vendido su dignidad ni su profesionalidad, no se han puesto una franela roja ni han salido a las marchas oficialistas. Esa gente hay que hacerles una estatua y hay que reconocerles el valor que tienen de enfrentar al régimen todos los días en su trabajo. Estos otros, ¿qué cosas han hecho? Bueno, empezaron el negocito, le cogieron el gusto, es fácil conseguir el mercado de la situación y están apanados por la impunidad, por el carnet que tienen en el bolsillo, etcétera, generando pobreza para los otros. Entre esos otros están los propios hijos de ellos y el propio futuro, hijos y nietos, y sobre todo el problema de la corrupción, Silfredo, que es importante que sigamos insistiendo en eso, porque a veces no se piensa inmediatamente es cuántas muertes ocasiona, porque tú eres un corrupto y te has robado. Entonces, ¿qué escuela no está funcionando? ¿Qué niño se quedó sin atención en un hospital? ¿Qué persona no recibió? O sea, ¿quién falleció por todas esas causas? Etcétera. Entonces, verdaderamente, digamos que es una situación deplorable. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú eres corrupto, y eso es el sistema maoísta, bueno, ya el Estado te clasificó. Vendiste tu alma al diablo y ya no puedes sino bailar al son de la música que te toque. Salir de allí, en primer lugar, para nosotros que somos creyentes, solo con Cristo y con una profunda transformación de la persona, Silfredo, porque esta situación de Venezuela realmente, sabes bien que la califico como una mutación antropológica, que es una expresión muy dura, pero que para mí pudiera dar a pensar en qué es lo que nos está pasando, o qué fue lo que pasó, mejor dicho, Silfredo. Bueno, mira, de nuevo, Blanca, tú y yo hemos tenido esta conversación muchísimas veces, esta discusión muchísimas veces acerca de las bondades del régimen que teníamos antes que llegaran estos facinerosos, malandros, ladrones, corruptos y narcotraficantes al poder en Venezuela. Mi teoría, ¿verdad? Y la teoría de mucha gente que conoce del tema mejor que yo, ¿verdad? El tema económico, porque el problema está básicamente en que las políticas, ¿verdad? Económicas de Venezuela, debido al sistema presidencialista que hemos tenido durante todo este tiempo y sazonado con estos gobiernos socialdemócratas
que su filosofía realmente está basada en el control, ¿verdad? El control, tú te acuerdas, controles de precios, controles de producción, controles incluso el gobierno, los gobiernos eran dueños de las compañías más grandes de producción del país. Cuando los gobiernos no están capacitados para administrar compañías, porque obviamente si usted le entrega una compañía multimillonaria a un político que no le cuesta $1, obviamente usted va a ver que esa compañía va a fracasar, porque usted no ha escuchado el dicho famoso que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Bueno, es exactamente lo que pasa. Cuando esas compañías están en manos privadas, obviamente el sector privado, quien invierte su dinero, obviamente se preocupa porque esa compañía sea productiva, porque las ganancias o pérdidas de esa compañía serán su propio dolo. Los gobiernos en Venezuela fueron dueños de CanTV, de la compañía de electricidad, de las compañías de agua, de las compañías siderúrgicas y de la petrolera, de todas las compañías mineras, de compañías aéreas. Era una mentira que en Viasa viajaban cualquier cantidad de políticos sin pagar un bolívar. Era mentira que CanTV tenía líneas gratuitas para personeros del gobierno que no pagaban un bolívar por el servicio telefónico. Eso no es mentira. Entonces, nosotros tenemos que entender estas cosas. ¿Para qué? Para darnos cuenta que la solución del país no está solamente en sacar a estos malandros del poder, sino en cambiar las estructuras del sistema político venezolano y transformarla en un Estado que esté al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, para que jamás en la vida pueda tener cabida un gobierno corrupto, ¿verdad? Inmoral, sobre todo inmoral y descarado como el que tenemos hoy, además de ladrón. Eso es lo que yo pienso, Blanca, y yo pienso que esa es la solución. Ahí se centraría en la solución de nuestros problemas económicos. Obviamente, va a haber que hacer un trabajo profundo de educación en nuestros ciudadanos, ¿verdad? Para que comiencen a ser ciudadanos y dejen de ser muchos de estos venezolanos, los motorizados, que no todos, por supuesto, pero la mayoría de los motorizados que manejan entre los carros, se montan arriba de la acera, golpean, maltratan a la gente que inconscientemente se lucra de la desgracia de los otros. Información que en un hospital están cobrándole a la gente por las autopsias de sus muertos, por ejemplo, para Hitler. O sea, un Estado que promueve, ¿verdad?, mediante la implantación de una crisis, ¿verdad?, la transformación sociotrópica de su gente, ¿verdad?, no hacia la evolución, sino hacia la destrucción total, donde nosotros ya no tenemos valores, ¿verdad?, donde vemos que los ciudadanos están convertidos en una suerte de seres épicos, como en la serie Mad Max. No sé si te acuerdas, debido a la crisis nuclear, entonces se transforman en animales, y entonces se comen uno a los otros y no les importan los demás. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, porque yo tengo 44 años y todavía recuerdo cuando los venezolanos pasaban por la Plaza Bolívar, por ejemplo, y se quitaban el sombrero. Aquellos venezolanos que todavía usaban sombrero. Yo usaba chores y no me dejaban pasar por la Plaza Bolívar porque era una falta de respeto. O sea, había educación civil. O sea, éramos ciudadanos. La gente más o menos se comportaba. Entonces, nosotros tenemos que volver ahí y habrá que hacer un trabajo. Ustedes, los educadores, acompañados de los padres, por supuesto, vamos a tener que hacer un trabajo profundo para rescatar esos valores que nos han definido durante años como una nación civilizada, y no esta cosa que en Venezuela está desarrollándose y esta producción de un Estado criminal y unos ciudadanos fuera de la ley y amantes del desorden. Blanco.
Bueno, sí, gracias Silfredo por poner ese tema, porque fíjate que el 27 de septiembre salió la noticia terrificante a propósito de lo que estás diciendo, de un camión que venía cargado de carne desde Colombia, o sea que llegando a Caracas, en la Francisco Fajardo, chocó y entonces se abrió el camión. No entendí porque dice que se abrió por la mitad, pero eso no entendí si fue que se abrieron las puertas y entonces los motorizados, al darse cuenta de que era carne, se pararon para robar esa carga, desvalijar ese camión. El chofer falleció porque lo pisaron, le pasaron por encima. No hubo en ningún momento una reflexión, un darse cuenta del otro. Este cambio de nuevo del comunismo es transformarnos en personas con una capacidad de indolencia como la de ellos al 100%, porque ya no es solamente indiferencia, sino algo que no éramos. Sin embargo, tú sabes, Silfredo, esta situación es un poco paragonable como logro a los procesos de Hitler. Inclusive la cuestión del diputado en la asamblea, si alguno tiene la curiosidad pues de buscar algún libro y ver cómo fue que este hombre Hitler logró en un cierto momento llegar a la mayoría de los 3/4 que tenía necesidad para sus leyes habilitantes, es exactamente igual el proceso. Ahora, para poder llegar allí, han ido cambiando con mentiras, con el odio y con el miedo, que hemos llamado 3 factores socioentrópicos, la naturaleza misma. Como bien dices tú, será un proceso educativo muy complejo porque tenemos que recuperar ni más ni menos que nuestra identidad conjuntamente con nuestra dignidad. Mira, Silfredo, me llega un mensaje por el Facebook de la señora Isabel Martínez, que dice que Rafael Ramírez es mi vecino, está construyendo un búnker en una de las 3 casas que se compró aquí en la urbanización. No dice cuál urbanización, pero estamos hablando de nazismo y justamente las primeras cosas que construyeron fueron sus búnkeres y en los búnkeres murieron. Sabemos cómo terminó Hitler, pues esperando nosotros que este sistema pueda cambiar en una manera no violenta, más es difícil imaginar que hemos pagado con la sangre de 256.000 conciudadanos la impunidad que tenemos y que en un momento dado se detenga esa violencia sin tener un Estado de Derecho. Ese Estado como está criminal, como lo hemos llamado, un Estado forajido, es un Estado canalla, está mantenido por lo que se llama la razón de Estado y no por el. Recuerden que estamos siempre conceptualizando porque estamos todos aprendiendo, pues necesitamos conocer para deliberar. Mira, rapidito antes de llamar a nuestro invitado, que es Luis Manuel, el licenciado Luis Manuel Aguana, para hablar precisamente acerca del proceso necesario de transformación del Estado venezolano para poder superar todas estas crisis políticas y económicas que nos han azotado durante muchísimos años. En nuestro grupo de Caminos de Libertad por Aires Ven, hay una venezolana, una compatriota que se llama Sandra Martínez, que obviamente motivada por su desánimo, ¿verdad? Un desánimo entendible, ¿verdad? Acerca de que pasan los días y pasan los días y pasa el tiempo y no hay cambios, ¿verdad? Ella escribe allí
que ese espacio de Facebook solamente sirve para chismear de temas políticos, etcétera, etcétera. O sea, que no contribuye realmente en términos, ¿verdad? Factibles a una solución del problema. Yo quería decirle a ella y a todos los venezolanos que en algún momento se sienten así. En primer lugar, que usen esa página no para postear mitos ni leyendas, sino que se preocupen en seleccionar temas importantes que contribuyen a la concientización de nuestros ciudadanos y a su educación política, porque ese debería ser el fin de todos esos grupos, ¿verdad? Tratar de ir concientizando a nuestros conciudadanos para que estos, consiguiendo interesantes estos temas, los multipliquen y así ese granito de arena convertirlo en una gran montaña que se oponga, que se le pare enfrente a este régimen. Porque es importante conocer para deliberar. Si nosotros no conocemos de qué hablamos, no podremos entender y mucho menos opinar acerca de lo que no entendemos. Entonces es un llamado a todos nuestros compatriotas y por supuesto darles las gracias a todos aquellos que yo todos los días se las doy, que agregan, que proponen temas, que nos informan de cosas importantes todos los días por estos medios que hoy en día se ha convertido en una alternativa libre de opinión y de información en la net. Entonces, Blanca, no sé si quieres hacerle un comentario de eso rápido y llamamos a Luis Manuel. Bueno, sí, muchas gracias. Sobre todo cuando ponen información, es importante que pongan el link para nosotros poderlo publicar en el exterior. Y quiero de verdad abrazar a todos nuestros hermanos connacionales en el exterior, porque seguramente en contraposición a lo que dijimos de la mutación antropológica, en nosotros está conservada nuestra venezolanidad y eso es un gran tesoro que sabremos y continuaremos a defender desde fuera de las fronteras, desde el exilio para muchos, y de todas maneras la libertad de Venezuela ha siempre llegado con una gran contribución histórica desde el exterior. Siempre. Bueno, sí. En este momento voy a disponerme a llamar a nuestro hermano, amigo de esta casa y gran analista político, en nuestra opinión, ¿verdad? Luis Manuel Aguana. Aunque si él me está escuchando, segurito me va a regañar ahorita y me va a decir que soy exagerado, pero desafortunadamente nosotros aquí decimos lo que pensamos y esa es la opinión que tenemos de Luis Manuel. Por eso nos preocupamos siempre de tenerlo por acá, por lo menos una vez al mes. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Silfredo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí buenas noches, Luis. Encantado de tenerte. Blanca, ¿cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros, gracias Luis. A Dios, bien. Gracias. Bueno, mira. Entonces, en una nueva plataforma, ya sí, veo. Ahí estamos tratando de irnos adaptando y buscar la manera de independizarnos de alguna manera comunicacionalmente y tener la libertad de poder salir al aire sin ningún tipo de restricciones. Por supuesto, muchísimas gracias a Radio Cacerolazo TV y gracias a ti, Luis, por el gran apoyo técnico que nos has dado, que también nos ha liberado y nos ha dado una oportunidad real de tener independencia comunicacional. Por favor, todo lo que sea en beneficio, por supuesto, de la libertad de expresión y lo que pueda conseguirse, pues siempre tenemos o estamos juntos en eso, como dicen. Muy bien. Luis, para entrar en calor de una vez en este tema, ve calentando los motores. Ahorita, antes de que tú entraras al programa, no sé si estabas escuchando, nosotros estábamos hablando acerca de la situación económica del país y política del país en términos actuales, en términos contemporáneos, con esto que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Yo he explicado, ¿verdad? O estábamos discutiendo acerca de la necesidad imperiosa de cambiar este sistema político y económico, porque ahí se encuentran precisamente las raíces del problema. El problema no está en cambiar a este ilegítimo por un gobierno, sin cambiar la estructura del sistema, porque inevitablemente volveremos a estar aquí en la vuelta de 5 años o 3 años, quién sabe. Entonces,
el mecanismo que nosotros entendemos que sería el menos violento, el más viable y el más civilizado y más efectivo sería la Asamblea Nacional Constituyente. Tú acabas de escribir la semana pasada en tu TICS y Derechos Humanos, en tu blog TICS y Derechos Humanos, que invito a todos nuestros oyentes a que los visiten, porque allí siempre Luis Manuel postea interesantísimos análisis políticos que nos servirán seguramente para entender en alguna medida las soluciones y los problemas que vivimos los venezolanos dentro de este estado dictatorial que hoy nos aflige y nos limita. Entonces, queremos que tú nos hables acerca de este nuevo artículo que escribiste concerniente a la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, gracias, Cifredo. Bueno, y gracias por supuesto, Blanca y el Camino de Libertad por siempre darme la oportunidad un poco de explicar las cosas no solamente las cosas que escribo, sino también un poco también compartir con ustedes y con los oyentes los análisis políticos que vienen de todo el tema horroroso que está sucediendo aquí en este país y la manera que estamos tratando de buscarle los demócratas salidas al problema. En primer lugar, yo quisiera puntualizar una cosa bien importante para todo el mundo, porque hay lo que yo llamo sabores diferentes de constituyente. Me explico. Hay muchas personas que de alguna manera han entendido este proceso de una manera equivocada. Yo escribí por allí un artículo que llamé así, Constituyente por las razones equivocadas, precisamente porque nosotros no estamos convocando al proceso constituyente para tumbar al gobierno, para sacar a Maduro, para como quien dice, desalojar a estos delincuentes de los poderes públicos. En cierta medida, por supuesto, el proceso, en cierta medida no, en una gran medida, el proceso constituyente tendrá una de las consecuencias será esa, pero nosotros no lo convocamos por eso. Como bien dice Silfredo, el problema que nosotros estamos vislumbrando en el país pasa por un gravísimo problema estructural. El modelo que nosotros estamos viviendo en Venezuela no es más nada que el peor de los gobiernos que hemos tenido en la Cuarta República desde que se empezó la descomposición del modelo presidencial en Venezuela. Entonces, lo que hay que fijar primero es el cómo vamos a salir de esto, y el cómo es constituyente. Precisamente porque hay que, a través del proceso constituyente, se le consulta al pueblo, por supuesto, el modelo de país que quiere y las diferentes, digamos, maneras en la cual se estructura ese contrato social, se escribe en una constitución. Por eso es que hablamos de constituyente. Pero realmente lo que estamos hablando es de un proyecto nuevo de país. Es decir, vamos a discutir el país que queremos. Eso es lo que yo he estado intentando explicar en buena medida en el blog y cada vez que me dan la oportunidad para considerar este tema. Entonces, básicamente de lo que se trata, en primer lugar, es discutir un modelo de país. Hay 12 ejes principales que nosotros estamos vislumbrando en este tema. Cuando digo nosotros, somos todos aquellos que de alguna forma hemos abrazado el proyecto País Venezuela, que está, pueden bajarlo de la red en cualquiera de los artículos en donde yo hablo del tema constituyente, en donde, bueno, se explica realmente cuáles son las razones por las cuales nosotros hablamos de esto. Entonces, pero realmente lo fundamental sobre lo cual es la piedra sobre la cual descansa, o sea, la base, el concreto, el granito, como que dice la piedra filosofal sobre la cual descansa todo esto, es desconcentración de poder. Es decir, que se le entregue el poder al ciudadano. ¿Cómo se come eso? Simplemente llevando el poder, entiéndase como poder, no solamente las acciones ejecutorias y decisorias, sino también los recursos que se necesitan para administrar el país. Si ustedes se ponen a ver en nuestra constitución actual, se le da al Estado venezolano la administración de la renta petrolera. Y esa administración de la renta petrolera, a seguidas, dice que la tiene en su
altísima proporción, en un 100%, el administrador de la Hacienda Pública Nacional, que es el presidente de la República. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que tenemos un individuo que es el rey, un rey que nosotros elegimos con cada cierta periodicidad, ahora es cada 6 años, antes era cada 5, en la cual pues esta persona disponía antes con mucho más controles y ahora con 0 controles del dinero de todos los venezolanos. ¿Eso qué significa? De que en este momento el presidente de la República está regalando el dinero, como lo regalaba Chávez, a cualquiera que se le pare por el frente, que quiera de alguna manera seguir su proyecto político. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí es de que ese modelo que ha perjudicado muchísimo al país tiene que ser cambiado. ¿Cómo se cambia esto? Bueno, obviamente tenemos que empezar a pensar que tenemos que municipalizar el país, que tenemos que regionalizar el poder, más allá del tema de las famosas elecciones de gobernadores y alcaldes, se les tiene que dar a los gobernadores y alcaldes muchísimo más poder de lo que tienen en este momento para administrar la renta pública. Y por otro lado, es también importante acercarle a los municipios que en este momento están completamente abandonados. Aquí en Venezuela hay 335 municipios para 24 millones, 25 millones de habitantes. Eso tiene que reingenierizarse, por decir, inventarme aquí yo una palabra. Hay que especificar en cada una de las regiones del país si realmente ese es el número por ejemplo, aquí en el municipio de Sucre, yo vivo en el municipio de Sucre del estado Miranda, se concentra en una sola parroquia, que es la parroquia de Petare, muchísima más gente que un estado como por ejemplo el estado Amazonas o el estado Sucre o incluso el mismo estado Anzoátegui. Entonces hay que volver a poner las cosas en perspectiva, porque no podemos manejar recursos o que la gente tenga una calidad de vida adecuada en las ciudades de toda Venezuela si eventualmente un individuo desde Caracas decide cuánto real le manda al gobernador de Sucre para que en un momento determinado pueda hacer lo que necesite hacer aquellas personas para que vivan mejor. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer en esto y hay que repensar, es lo que llamamos nosotros repensar al país. ¿Qué hacemos con la renta? Yo escribí un artículo en estos días que tenía que ver con el eje de petróleo, derecho al trabajo y propiedad privada, uno de los ejes del proyecto país, que tenía que ver que, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de cómo hizo Noruega, y ni siquiera lo hizo hace muchísimo tiempo, lo hizo a principios de los años 90, en donde ellos decidieron formalizar un fondo que en este momento, al cierre del 2012, contabiliza más de 685 mil millones de dólares. Eso significa que esa gente solamente con los intereses vive, porque son 5 millones de habitantes lo que hay en Noruega. Entonces, se pueden ustedes imaginar si nosotros hubiésemos hecho eso con el Fondo de Inversiones de Venezuela en 1974, cuando Carlos Andrés Pérez puso el Fondo de Inversiones de Venezuela a funcionar, precisamente porque no se podía entrar con el chorro de dinero a la economía venezolana sin aplastarla. Entonces, por eso, nosotros tenemos que volver a recoger, como quien dice, un poco de vidrio y ponerlo en una perspectiva correcta. Entonces, algunos venezolanos, de los cuales yo me cuento, hemos estado tratando de impulsar esta iniciativa, dándole la discusión que los venezolanos conozcan que realmente el problema no es Maduro y su pandilla, sino que tenemos que cambiar realmente el modelo de país. Ayer yo tuve la oportunidad de conversar en un partido político este asunto. Ellos están completamente de acuerdo con el tema constituyente, pero el problema que ellos ven es que ellos quieren hacer la constituyente para destituir a los poderes públicos. Claro, hay opiniones autorizadas de distinguidos constitucionalistas que indican que perfecto, que podemos hacer eso, pero que luego a seguida, eventualmente nosotros tenemos que empezar a discutir cómo es que realmente el país debe funcionar. Yo lo que creo es de que no se puede entrar en este proceso, es mi opinión muy personalísima, que no podemos entrar a un hemiciclo de un congreso, como ocurrió en 1999, sin ni un papelito en la mano que diga qué es lo que van a hacer esos individuos allá adentro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es de que cuando uno le entrega el poder originario, es decir, el poder originario reside en el pueblo, como lo dice la Constitución,
y se le delega, se le da un poder a un constituyente para que vaya allá y discuta, para que haga en nuestro nombre una nueva constitución, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, soy de los que pienso, lo escribí en un artículo que llamé el ABC Constituyente, que ese papel de trabajo de esas personas tiene que ir antes. Es decir, es como cuando uno va a una reunión con una agenda previa. Es decir, usted antes de la reunión, usted distribuye la agenda, eso es lo que se va a discutir, cómo se va a discutir y por supuesto las decisiones que salgan saldrán de esa reunión. Lo que no puede pasar es de que nosotros no discutamos lo que se va a discutir allí y las decisiones que eventualmente puedan afectarnos a todos los venezolanos no las hayamos ni siquiera previsto antes. Entonces por eso es que nosotros estamos hablando primero del proyecto país y luego cómo es que vamos a instrumentar cómo vamos a trabajar el tema de los detalles, famosos detalles, que yo digo que son unos detallazos, como por ejemplo el tema del CNE, el tema de un CNE corrupto e intervenido por una fuerza extranjera, que no garantiza elecciones libres y transparentes, cómo vamos a ir para allá, en fin, pues todas estas cosas, pero en principio yo quisiera vivir este problema como un problema muy grande, y usted sabe que usted cuando se quiere comer un elefante se lo tiene que comer por pedacitos. Entonces, eventualmente tendremos nosotros que hacer el análisis primero del país, generar un anteproyecto constitucional que incluya todas estas cosas y luego someterlo a la consideración del pueblo venezolano para ver si realmente ese modelo es mejor o ellos consideran que es mejor el que en este momento tenemos. Por eso es que es importante que estas discusiones se empiecen a dar públicamente, la gente empiece a escribir, la gente empiece a... No que me digan que tuvimos 26 constituciones en el pasado de 1811 hasta esta fecha, sino que discutamos realmente el país como queremos que funcione para los próximos 50 años. Entonces, eso es lo importante. Y es lo que justamente estamos tratando de discutir, es lo que yo me he dedicado modestamente en mi blog a tratar de discernir con el proyecto País Venezuela, y que, bueno, he recibido buenas y malas también, por supuesto, opiniones en relación a ese tema, pero que yo creo que esa discusión se tiene que dar más allá de decir, mira, este es un tema de presidente que hay que quitar. Ahora, no me puedo desentender del grave problema que hay en el país. Este problema que tenemos ahorita deviene de la putrefacción del modelo que viene desde 1982-83, pistoneando, se agravó en el 92 con el intento de golpe de Chávez y por supuesto se terminó de agravar con todos estos 15 años que lamentablemente hemos sufrido todos los venezolanos y que ha dado lamentablemente la destrucción de la industria petrolera, de medio aparato productivo nacional y por supuesto de lo más grave y más doloroso que es la salida de venezolanos valiosísimos fuera del país para engrosar la fila de la productividad de otro país. Entonces, eso es importante que nosotros lo consideremos porque vamos a tener que recoger un país que esté en el piso, pero que tenemos todas las posibilidades de ponerlo a funcionar muy rápido si cambiamos la regla. Correcto, Luis, muchas gracias por esta interesante propuesta. Verdaderamente y seguramente el sistema político ustedes están planteando un cambio del sistema político del país, la concepción del Estado mismo o digamos siempre dentro de lo que es un Estado de Derecho o una democracia. Nosotros hoy en día tenemos 5 poderes, habría que ver si se quedan o se reducen a los normales 3 de la generalidad de las democracias. Y sin lugar a dudas son 2 conceptos importantes. Por una parte está indiscutiblemente una nueva ley electoral, porque sin una clara ley electoral el mecanismo del cambio del sistema no se genera. Y por otra parte, y te hago la pregunta, ¿se puede llamar esa propuesta un federalismo fiscal? Bueno, hay mucha gente que lo llama de maneras diferentes. Algunos lo llaman una profundización de la descentralización.
que siempre hubo eso me lo aclaró Álvaro Aguiar en una reunión, que bueno, hemos estado históricamente, como quien dice, debatiéndonos de un lado hacia otro, porque si recordará cuando la historia pues nos enseña que cuando llegó Juan Vicente Gómez al poder, lo que hizo fue hacerle la guerra a todos los presidentes de Estado y pacificar al país. Él recogió prácticamente todo el poder y lo tuvo en sus manos, y de allí pues eventualmente venía lo que se hacía en el país desde una fuente de poder central. Entonces esa historia nuestra venezolana es muy ilustrativa de lo que nos ha pasado. El asunto es de que yo creo que ya nosotros no llegaron los pantalones grandes, es decir, todavía había gente, caudillos como Rafael Caldera, demócratas por supuesto, pero que insistían o tenían el pensamiento de que el venezolano no estaba preparado para tener el poder en la mano, que el venezolano no era lo suficientemente, es decir, obviamente que en Venezuela todavía hay mucha falta de educación, y justamente lo que queremos es que la haya, para que precisamente convirtamos habitantes en ciudadanos. Eso es lo que nos está lamentablemente entrabando la cosa, porque explicar esto que yo estoy explicando aquí a gente que incluso tiene muchísimo nivel es sumamente complicado. Entonces cuando uno va, lo único que logran capturar allí es de que estamos quebrando el sistema centralizado del Estado federal centralizado hacia un Estado federal descentralizado, y que de alguna manera, pues por supuesto, esto se tiene que probar, porque lo que sucede es que nosotros nunca hemos vivido eso. Cuando nosotros le entreguemos las competencias completas a los estados y los municipios, después de haber hecho una reingeniería completa de esto, obviamente que va a haber un shock, porque la población entonces va a tener que asumir la responsabilidad de su propia vida en cada uno de los sitios en donde resida. Yo ahorita estoy escribiendo en relación a un punto muy particular de la constituyente colombiana del 91, en donde ellos dieron ese paso acerca de la entrega de las competencias a los municipios y a lo que ellos llaman departamento. Ahí hubo, por supuesto, las primeras pruebas, las primeras, como que dice, tubos de ensayo, por decirlo de una forma y uno de los más significativos ha sido el caso de Sergio Fajardo en Medellín, que cambió una ciudad que estaba prácticamente, eso fue entre el 2004 y el 2007, estaba llena de delincuencia, llena de pobreza y por supuesto mucha violencia en las calles como consecuencia del tema de la droga, y la cambia a una cosa en 3 años pues diametralmente opuesta. Entonces significa de que sí es posible de que podamos tener mejoras en nuestra calidad de vida en las ciudades,